Esa es nuestra oración, mis amados hermanos. Este domingo y todos los domingos hasta que Cristo venga. El que está aquí no es importante, da igual. Lo importante es de quién se habla cuando se está aquí. De tal modo, mis amados hermanos, oramos en virtud de lo que hemos leído y orado por salvación, por su palabra, por un deseo genuino, consciente de más, de gloria por su palabra. Y rogamos sobre todas las cosas, como siempre lo pedimos, que estos labios débiles y falibles no sean impedimento alguno para la palabra que es infalible. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, por la gracia de Dios, luego de 34 semanas, no necesariamente en orden, hemos llegado al último capítulo de esta epístola. Estamos en el epílogo del último libro de la Biblia. Y no puedo decir otra cosa, hermano, que estamos aquí solamente por la gracia de Dios. Y yo ruego, de antemano lo digo, hermano, que este viaje, estas 34 semanas hayan sido para la iglesia de Cristo de tanta edificación como lo ha sido para mí. Los últimos dos pasajes o dos mensajes los basamos obviamente en el capítulo 21 y le permiten a la iglesia echar un vistazo a lo que algunos teólogos llaman el estado eterno, el destino final de la humanidad redimida. Hay que destacarlo particularmente en esta porción. La iglesia triunfante. Y hemos visto que su morada será una nueva creación, cielo nuevo y tierra nueva. Una tierra palpable, no etérea, disfrutable, perfecta. Y lo más importante, lo que lo hace ser lo que es que no solamente será la morada de la iglesia triunfante de la humanidad redimida, sino que será la morada de Dios mismo en el glorioso cumplimiento del plan de redención, mis amados hermanos. Y nunca lo olviden, el plan de redención no termina con la resurrección, sino que el plan de redención completo es cielo nuevo y tierra nueva, un paraíso que fue perdido con un paraíso que fue recobrado. Esa es la diferencia, mis amados hermanos. Dios mora ahí con su pueblo, cumpliendo las promesas hechas desde la antigüedad, lo cual hace el cielo nuevo y la tierra nueva el cielo. Porque donde Dios está, ese es el cielo. Amén. En el estado eterno, mis amados hermanos, ya hemos visto que la iglesia es descrita como una ciudad, la cual va a irradiar la gloria de Dios por toda la eternidad. Lo hará en la más absoluta seguridad, en la más absoluta y perfecta santidad y comunión con Dios. Y ya lo dije con anterioridad, mis amados hermanos, el Espíritu Santo le muestra esta perspectiva a la iglesia, le muestra esta visión a la iglesia a través de Juan, para que la iglesia sea consciente, para que la iglesia sea invitada a pensar en el estado eterno, a encontrar consuelo en el estado eterno, a considerar con entusiasmo, pudiéramos inclusive decir, el estado eterno. No solamente a considerarlo con entusiasmo, sino anticipar, anhelar el estado eterno. No solamente como el fin de algo malo, mis amados hermanos, sino como el inicio de algo bueno, de algo duradero para siempre. Eso es lo que Dios desea que hagamos. Por ejemplo, si siguieron la lectura en el versículo 6, dice: el Señor ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Son para saber, para conocer,
En el versículo 16, yo Jesús he enviado a mi ángel para darnos testimonio de estas cosas. ¿Dónde, hermanos? En las iglesias. Dios quiere que usted y yo seamos conscientes de esta realidad. Qué interesante, mis amados hermanos. Ahora que estamos en el final de la Biblia, ella comienza con una historia de pérdida, con una historia de muerte, y concluye revelando lo opuesto: gloria, ganancia y vida. Todo por la gracia, todo por el amor de quien hace nuevas todas las cosas, nuestro Señor Jesucristo. Piénselo conmigo, hermanos. Todas las etapas de la historia bíblica de la redención que son posterior a la caída apuntan a la gloria del estado eterno. Piénselo bien. Salen del huerto y el peregrinaje, ¿hacia dónde es? A la tierra prometida, la cual de nuevo apunta al estado eterno, con cielo nuevo y tierra nueva. Recordarán cuando estuvimos en Éxodo, hermanos, tanto el tabernáculo como el templo, el libro de Hebreos nos revela que son hechos a imagen de cosas celestiales, de cosas que están en el cielo, apuntando a que la meta es cielo nuevo y tierra nueva, la cual usted y yo debemos anhelar. Acompáñeme, por ejemplo, a Hebreos capítulo 11, versículo 13. Salón de la fama de la fe, como decimos con regularidad. Conforme a la fe, murieron todos estos. Ya usted se sabe la lista más o menos. Note, sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo ¿de dónde? De lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, ¿cierto? Versículo 16, pero anhelaban ¿qué cosa? Una mejor, esto es celestial, y note el detalle, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado, ¿qué cosa, hermanos? Una ciudad. De esta ciudad en la que estamos hablando, mis amados hermanos. Y la pregunta, iniciando rapidito, hermano, es si esa es la que anhelamos. Tenemos anhelo, deseo por el estado eterno. Y la premisa esta mañana es la siguiente, con el favor de Dios. La iglesia de Cristo ha de vivir de cara al inminente retorno del Rey vencedor para disfrutar de la plenitud de vida que garantiza el estado eterno. Quisiera que viéramos o dividiéramos este pasaje en dos partes. Primero, quiero que nos enfoquemos en la plenitud de vida que garantiza el estado eterno. Y lo segundo que vamos a ver es lo que significa vivir de cara a la realidad del inminente retorno del Rey vencedor. Creo que esto es lo que fielmente nos revela el capítulo 22 que cierra el libro de Apocalipsis. Veamos la plenitud de vida que garantiza el estado eterno. Lea conmigo los versículos 1 y 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Lo ve ahí? Versículo 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahora, hermano, la imagen que el ángel le describe a Juan sigue en la misma línea de la descripción de la ciudad. Recuerden, la ciudad no se refiere particularmente a una edificación, porque se está hablando de la esposa del Cordero, la cual es descrita como una ciudad. Y estuvimos viéndola con sus medidas,
con los materiales de construcción. Vimos que era un cubo perfecto. Y recordemos, hermano, símbolo de nuevo de la comunión, de irradiar la gloria de Dios en virtud de estar en presencia de Dios eternamente y para siempre, morando seguro para siempre con Cristo. Pero ahora el capítulo 22 nos acerca o profundiza un poquito más, si me permiten decirlo. Ya vimos el concreto, ¿cierto?, de la ciudad, cemento, las joyas, pero ahora se nos apunta hacia el área verde, digámoslo así. Pudiéramos describirla como una ciudad jardín, porque pasamos de los detalles de la construcción a un río y árboles fluyendo y dando fruto en la ciudad. Ahora, pasa lo mismo. Debemos entender dos cosas puntuales aquí: el río y el árbol, lo cual debe ser entendido, mis amados hermanos, al igual que todo lo demás, de manera simbólica. ¿Por qué tenemos que verlo de manera simbólica, mis amados hermanos? Porque la naturaleza del río y del árbol no requieren hacerlo así. Un río de agua de vida y el árbol de la vida son conceptos que nos quieren transmitir una imagen, no necesariamente un río donde vamos a estar nadando. Y como ya hemos dicho, mis amados hermanos, la clave para entender lo que está viendo Juan la hemos encontrado siempre ¿dónde? Yendo hacia el Antiguo Testamento, donde el lenguaje profético apunta precisamente a la consumación, que es la que está viendo Juan. Veamos el río rapidito, mis amados hermanos. Versículo 9 de Ezequiel 47. Miren lo que dice. Antes que lo lea, no vamos a leer todo Ezequiel 47 porque si no nos vamos aquí a las 3. Y esa no es la idea. Pero recordarán, mis amados hermanos, que Ezequiel está viendo también una visión. Y también está viendo una visión del templo. Y también tiene una visión de un tiempo de restauración para el pueblo de Israel. De un tiempo que está por venir. Y que la magnitud del alcance de la visión es universal. No está limitada a la franja de Gaza, por poner un ejemplo. Note lo que dice el versículo 9 y díganme si les suena parecido. Ezequiel entra en un río que fluye por debajo del santuario y la profundidad comienza a incrementarse hasta que llega a serlo a nado. Y miren lo que describe el versículo 9 del río. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraran estos dos ríos, ¿qué hará? Vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá. Entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo aquel que entrare, ¿dónde, hermanos? Al río. ¿Lo ve ahí? Igualmente, vayamos a Zacarías, que va en el mismo tono, mis amados hermanos. Quisiera llamar su atención al verso, al verso 8 de Zacarías 14. Refiriéndose al día del Señor. Acontecerá también en aquel día que saldrán ¿de dónde? De Jerusalén, que por cierto ahí no había río, hermano. Aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en toda la temporada del año, en verano y en invierno. ¿Ok? De nuevo, hay que ir viendo que la imagen de un río fluyendo nos está tratando de transmitir una idea. Un pasaje más. Vayamos al Salmo 46, versículo 4. Miren lo que dice el salmista. Del río, sus corrientes, ¿qué hacen, hermanos? Alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del
Altísimo. Número 5, note, Dios está ¿dónde? En medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Mis amados hermanos, toda esta imagen que vemos aquí, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento nos indica que el río corriendo, fluyendo del trono de Dios y del Cordero indica, señala la imagen de vida eterna plena, vida eterna indetenible, vida eterna constante en plena comunión con Dios. Y de repente podemos apreciar el contraste si ahora nos vamos al Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan de la historia de Lázaro y el hombre rico? El hombre rico muere, Lázaro muere, pero están en dos lugares diferentes. Pero si se acuerdan de la historia, en Lucas 16, en una hay ausencia absoluta de agua. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que pide el hombre rico estando en el tormento en el que estaba? Padre Abraham, pídele a Lázaro, note, que moje la punta del dedo y que la haga caer sobre mi lengua para que yo encuentre algo de refresco. Ven la imagen, cero agua. Del otro lado, por el contrario, agua abundante. Se nos señala un estado de plena felicidad, de plena vida en comunión con Dios. Esa es la imagen que se nos está transmitiendo aquí en primera instancia. Igual, el árbol o los árboles, dependiendo de cómo lo entienda, ratifica este concepto. Volviendo a Ezequiel 47, mire el versículo 12. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará, ¿qué cosa? Su fruto a su tiempo madurará, porque sus aguas salen ¿de dónde? Del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para sanidad de las naciones o para medicina. ¿Lo ve ahí? De nuevo, nos está devolviendo a ese concepto de restauración a causa del problema del pecado que el pueblo de Dios sufrió. Y si me apuran, hermano, todavía no podemos ir más atrás, porque nos está devolviendo al huerto del Edén, ¿cierto? En el huerto del Edén estaba el árbol de la vida, también había ríos fluyendo por ahí. ¿Y cuál es la idea? Que en ese momento, en ese estado, Adán estaba en plena comunión con Dios. Hasta que entró el pecado. Y precisamente, ¿cuál es la consecuencia del pecado? Que el hombre es apartado del árbol de la vida. Ya no puede disfrutar del árbol de la vida. Pero si se dan cuenta, ahora en Apocalipsis tenemos acceso al árbol de la vida. Ese es el punto, mis amados hermanos. El árbol de la vida es símbolo de vida eterna, vida irrevocable y de felicidad irrevocable, de la cual Dios es la fuente. Y nos va indicando dos cosas. Obviamente, ¿cierto? Fuera de la comunión con Dios no hay vida, solamente hay muerte. Es lo primero que vemos aquí. La verdadera vida es en comunión con Dios. Miren lo que dice el Salmo 1:3 sobre el hombre bienaventurado, ¿cierto? El que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pero note que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. El versículo 3 lo describe como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Eso lo aplicamos aquí sin duda, pero tiene como connotación primaria que entendemos que en el estado eterno eso será en plenitud. Mis amados hermanos, no creemos particularmente que en el estado eterno se necesite sanidad. No se va a necesitar por lo que ya hemos visto hasta aquí y lo que vamos a ver en el versículo del 3 al 5. Creemos que este es
Juan utilizando lenguaje, digámoslo así, profético para mostrarnos una realidad espiritual con temas terrenales. Y apunta particularmente, mis amados hermanos, a que observemos la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque en el cielo nuevo y la tierra nueva, el pueblo de Dios disfruta de todas estas cosas solamente porque en el siglo presente, en el tiempo presente, Cristo pagó la pena de nuestra condenación para que podamos participar de la sanidad. Recuerden, hermanos, según el libro de Isaías, fue por su llaga que fuimos nosotros curados. Así que aquel que está en la ciudad disfrutando del árbol de la vida y del río de agua viva lo es porque fue sanado en virtud de la obra del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mis amados hermanos, usted y yo estamos viviendo en gran abundancia de vida ahora mismo, porque la promesa de vida eterna no es solamente en el futuro, sino que es una promesa de vida eterna en el momento, ¿cierto? La promesa que el Señor le da a la mujer en el pozo es de que si cree en Él, de su interior fluirán, ¿qué cosa? Ríos de agua viva. Él es la fuente de vida eterna. Sin embargo, lo que se nos apunta aquí, mis amados hermanos, es que en el estado eterno, en cielo nuevo y tierra nueva, hay una, digámoslo así, otro nivel de vida, una mayor plenitud de vida, lo cual es incomparable. ¿Y cuál es la razón por la que es así? Lo que nos dicen los versos del 3 al 5. Note el versículo 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. Note lo que dice el versículo 4. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Versículo 5. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y espero que lo haya visto ahí, hermano, porque lo primero que hace diferente esta nueva vida es que no hay más maldición. Ese término nos devuelve a la caída, ¿cierto? Donde el hombre fue, a causa del pecado, entró maldición al mundo, al hombre, a la tierra, a todo. En el estado eterno, el estado es revertido. Ya no hay más maldición. ¿Qué quiere decir que ya no hay más maldición, mis amados hermanos? Que cuando estemos en gloria no habrá más tentación. Hay imposibilidad de caer nuevamente. No más Satanás andando por el huerto. No más tentación andando por el huerto. Seremos finalmente libres de la presencia del pecado. Eso es otro nivel, mis amados hermanos. Escuché una vez al pastor MacArthur mencionar que mucha gente se queda en la parte del mar de cristal y que si vamos a nadar en el mar de cristal y caminar en las calles de oro. Y él decía que si él llegaba a la presencia del Señor, lo cual es una realidad ahora, cuando entremos en cielo nuevo y tierra nueva, lo que más va a disfrutar, la ausencia de pecado. Y aquellos que estamos luchando con el pecado todos los días, sabemos lo que eso significa. No más tentación, no más lucha, solamente disfrutar de la plenitud en Cristo. Lo primero que se nos señala aquí. Lo segundo, verán su rostro, lo que implica que nunca más habrá separación. Y considéralo, hermano, recuerden en el Antiguo Testamento el Señor decía: nadie puede ver mi rostro y vivir. En el estado eterno, hermano, lo vamos a poder ver todos los días, por toda la eternidad, y seguir viviendo por toda la eternidad. ¿Es mejor o no es mejor? Mucho mejor. Veremos en plenitud y habitaremos en luz perpetua.
No entro en el aspecto de que si va a haber sol o no va a haber sol. Yo particularmente creo que sí va a haber sol. El punto es que la presencia del sol, de Dios hace el sol innecesario. Pero lo que nos está buscando decir, mis amados hermanos, no hay tinieblas. Si recuerdan el contraste en la ciudad de los hombres que vimos hasta el capítulo 17, 18, la ciudad de Babilonia, cuando queda en ruina, queda en la más absoluta oscuridad y tiniebla. En la ciudad de Dios es luz siempre. ¿Por qué? Porque Dios es luz, como dice 1 Juan 1:5, y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Cuál es la bendición que se le da o la que oran en el Antiguo Testamento con regularidad? Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Ese es el Shema, por ejemplo, número 6, lo puede buscar, por ejemplo. O acompáñenme al Salmo 4, versículo 6. Miren lo que dice el salmista. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Mis amados hermanos, el cumplimiento de estas cosas en plenitud será el estado eterno. Deberíamos anhelarlo con todos nuestros corazones. Estaremos solamente en adoración, es lo que quiere decir que les servirán. Vamos a estar ministrando en su presencia para siempre. Piensen lo que eso también tiene su significado, hermanos. Recuerden cuando vimos el tabernáculo, ¿quiénes podían entrar al lugar santo? Los sacerdotes, una vez al año. Y al lugar santísimo donde estaba el arca, la presencia del Señor, el sumo sacerdote. En el estado eterno, toda la tierra es el lugar santísimo. Estaremos en presencia del Señor siempre, con el gozo que eso acompaña, proclamando la gloria de Cristo para siempre. Imagínense, hermano, nosotros recitamos todo el tiempo que debemos vivir para la gloria de Dios, ¿cierto? Y a todos decimos amén, pero por más que lo recitemos, viviremos para la gloria de Dios de manera imperfecta en este estado. Pero en el estado eterno, viviremos para la gloria de Dios de manera perfecta. Eso debía traer gozo a la iglesia. Permítame citar al puritano Ezequiel Hopkins. Cuán sobreabundante será nuestro gozo cuando lleguemos al cielo, donde nuestro gozo acerca de Dios será completo y eterno, donde lo veremos como es Él y lo conoceremos del mismo modo en que Él nos conoce, donde las glorias reveladas de la deidad caerán sobre nosotros y siempre viviremos, iluminados bajo las sonrisas de Dios. ¿Se puede imaginar eso, hermano? Yo he escuchado de filósofos y de comentaristas que dicen, bueno, un mundo donde todo sea perfección y todo sea bonito, al final va a ser aburrido porque necesitamos la variación y necesitamos tener conflicto. Eso no es del todo cierto. Ciertamente el dolor y el sufrimiento juegan un rol en nuestras vidas, en el siglo presente. Pero créame, hermano, nadie se puede aburrir la felicidad plena. Nadie. Nadie va a estar ya diciendo, no, estoy aburrido, está pasándola también aquí. No puede ser, me siento demasiado bien. ¿Alguien ha dicho eso alguna vez? Me siento demasiado bien. Me siento demasiado feliz. Algo está mal, no puede ser que esté demasiado feliz. Eso es contracultural, ¿cierto? La promesa es que seremos demasiado felices, hermano, para siempre. Algunos ni siquiera, yo dije eso, algunos ni siquiera nos lo podemos imaginar. Así mismo, en el estado eterno. Dice el hermano Anthony Hoekima, la existencia en la nueva tierra estará distinguida por el perfecto conocimiento de Dios, el perfecto disfrute de Dios y el perfecto servicio a Dios. Esa es la meta, hermanos. Ahora, nuestro Señor no solamente
quiere darnos un anhelo por el estado eterno, sino que quiere hacer algo más. Y aquí es donde entra el segundo punto que mencioné: la necesidad de vivir de cara a la realidad del inminente retorno del Señor. La inminente llegada del Rey vencedor. Como se habrá dado cuenta, hermano, todavía estamos aquí, ¿cierto? ¿Se acuerdan que hace un par de semanas le había dicho que había alguien que había profetizado, uno de los varios, que entre el martes y el miércoles era el rapto? Y no iba a haber mundial y no íbamos a ir todos. En la iglesia se iba a ir, ¿cierto? Y bueno, hermano, hoy estamos a 28 de septiembre, así que o nos quedamos todos o el Señor no ha venido. ¿Ok? Y esto lo cito, hermano, solamente como un recordatorio de que el libro de Apocalipsis nunca tuvo como meta que usted sacara el calendario o que buscara el periódico para comenzar a calcular fecha. Año tras año, los mismos charlatanes de siempre caen en el juego. Vamos a calcular el día, vamos a calcular la hora, cuando el Señor dijo que nadie la sabe y no quiere que la sepamos, porque el punto no es que sepas la hora, sino que sepas que viene. ¿Ven la diferencia, hermanos? Apocalipsis quiere que usted viva sabiendo que Él viene, que es inminente, que está en camino. Esa es la clave para entender lo que queda del versículo 22, del capítulo 22. ¿Cuál es la palabra clave que abre el entendimiento de esto? He aquí, vengo pronto. Lo vemos en el versículo 7, lo vemos en el versículo 12, lo vemos en el versículo 20, cuando dice, ciertamente vengo en breve. La clave de todo es que la iglesia entienda que Cristo viene pronto. Y eso tiene implicaciones, porque a la luz de esa declaración tenemos exhortaciones y tenemos advertencias. Es lo que vemos a partir de ahí. ¿Qué es lo que debemos entender en esta segunda porción, mis amados hermanos? Dios nos llama a vivir conforme a la realidad del retorno de Cristo para el estado eterno. Y lo primero lo vemos en los versículos 6 al 7, cuando somos exhortados a vivir con la certeza de su retorno. Dice el versículo 6, y me dijo el ángel, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Versículo 7, he aquí, vengo pronto. Note, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Dos cosas a notar, mis amados hermanos. La primera, la descripción que se hace de Cristo aquí. ¿Cómo se nos describe al Señor Jesucristo? Como fiel y verdadero. Y esta descripción la hemos visto a lo largo de Apocalipsis. La vimos en el capítulo 1, la vimos en el capítulo 19 y la vemos de nuevo aquí. Se nos está afirmando el carácter veraz de Dios en dos aspectos, tanto en su promesa como en sus juicios. Dios no falta a ninguno. La palabra de Dios es fiel, Él cumple su promesa, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si Dios es fiel y verdadero, el punto a comprender aquí es, su palabra es fiel y verdadera. Su palabra es viva y eficaz. Y no puede ser diferente al que la produce. Esa es la idea que debemos transmitir aquí. Quisiera que lo vean conmigo. Acompáñenme a Daniel, capítulo 2. Ahí se da un evento interesante. ¿Recuerdan? Daniel está diciendo al emperador del mundo conocido en la época, Dios va a destruir todos los reinos y viene un reino que no tendrá fin. Pero note el versículo 45. De la manera que viste, este es Daniel hablándole al emperador, que del monte fue cortada una piedra, no con la mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer, lo que está por
venir. Lo que Juan le está mostrando a la iglesia es lo que ha de acontecer, lo que está por venir. Y note, el sueño es verdadero y es su interpretación. En otras palabras, Daniel está diciendo al emperador, esto es palabra de Dios. Igualmente, Juan le está siendo revelada palabra de Dios, que es la que tenemos que poner la atención, mis amados hermanos. Saben que este mensaje encaja perfectamente con la celebración del mes de la Biblia, porque aquí se pone en evidencia el valor, el tesoro que es la palabra de Dios. Permítame decirle algo, hermano, en base a la exhortación que tenemos aquí. Yo no tengo ningún problema en particular con las celebraciones que se tienen para el mes de la Biblia, que si queremos marchar, que si queremos hacer todo lo demás. Perfecto. Sin embargo, lo digo con humildad y con amor, hermanos. No hay mejor manera de honrar la palabra de Dios que guardándola. Podemos marchar todo Colón, podemos marchar todo el país. La mejor manera de honrar la palabra de Dios es guardándola. Y eso es lo que se nos está exhortando aquí. Y recuerden, hermanos, se le está diciendo a la iglesia en la primera visión que vimos en Apocalipsis 19, cuando el Señor viene en el caballo blanco con la llama de fuego como ojos, dice, fiel y verdadero, se nos estaba garantizando la certeza del juicio de Dios sobre los incrédulos. Aquí al creyente se nos está garantizando la certeza de gloria, hermanos. Dios es fiel, su palabra es fiel. Para el creyente hay gloria. Y por eso estamos llamados, mis amados hermanos, a la luz de la gloria por venir, a guardar su palabra. Y recuerden lo que leímos, Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí se nos recuerda igualmente, bienaventurado, ¿quiénes? Los que guardan las palabras de esta profecía. Así que la exhortación es, como Dios es fiel, la gloria nos espera. El Señor nos dice, serán bendecidos, que vivan a la luz de la palabra. No solamente la profecía en Apocalipsis que nos revela el estado del mundo en el que nos encontramos, sino de toda la palabra de Dios también. Es un llamado a obediencia santa y piadosa de la palabra de Dios. Eso es lo que se nos está exhortando aquí. A la luz del retorno inminente del Señor Jesucristo. No solamente se nos pide vivir con la certeza del retorno del Señor y que debemos obedecer su palabra en su retorno. Y permítame aclarar, hermano, también que esa obediencia no es la garantía de que esté en el estado eterno, es el resultado de que Dios lo haya salvado primeramente. ¿Okay? No obedecemos para entrar al estado eterno, sino que obedecemos para ser bendecidos por Dios en nuestro peregrinaje. Son dos cosas diferentes. La segunda exhortación que nos hace el Señor ante el inminente retorno del Señor Jesucristo es a vivir en adoración y en proclamación. Fíjese, Juan está escuchando la palabra de Dios fiel y verdadera. Él está viendo la visión del río, de la ciudad, del árbol, la sanidad. Él está viendo todas estas cosas. Y lo primero que sale de su corazón es un deseo de adorar. Versículo 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. ¿Lo ven ahí? Ya esto le había pasado varias veces a Juan. Esta es la segunda. Lo mismo. Probablemente se confundió por la imagen del ángel. Pero miren lo que dice el versículo 9. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Cuál es el mandato, hermanos? Adora a Dios. Y note lo que dice el versículo 10. Y me dijo, no selles
las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Mi amado hermano, desde el capítulo 1, Juan está viendo cosas gloriosas. Como dijimos que se llamaba el libro de Apocalipsis en inglés? The Revelation of Jesus Christ, la revelación de Jesucristo. Juan está viendo la revelación de Jesucristo, su persona, su obra para la redención de los escogidos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y cuando usted está expuesto a la exposición de la gloria del Evangelio de Dios, la respuesta normal, la respuesta coherente, la respuesta lógica es adoración. Cuando comprendemos la magnitud de la obra de Cristo por mí. Mis amados hermanos, lo vimos esta mañana en escuela dominical. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados, y el verbo de Dios no le importó ser igual a Dios. No lo tomó como algo a que aferrarse, sino que se hizo obediente y se humilló hasta la muerte de cruz por este pecador, mi amado hermano. Inmerecedor de semejante gracia. Lo único que puedo hacer, amado hermano, es dedicar mi vida entera, aquí y allá, a la adoración de aquel que por el glorioso evangelio de Cristo trajo vida eterna a este pobre pecador. El llamado es: adora a Dios. Y la exhortación y la advertencia es: cuidado con desviarnos en aquel que es el mensajero y no el dador del don. Y eso lo vemos en nuestra cultura. Todos los ministerios se vuelven antropocéntricos. He visto iglesias donde está la foto del pastor y de su esposa afuera. El día que eso pase aquí, hermano, me tiene que votar. Porque todo es Cristo y su gloria. Eso es todo lo que importa, hermano. Irrelevante quién soy yo, irrelevante quién es mi esposa. El que salva es Cristo. ¿A quién adoramos? A Cristo. No al pastor, no al diácono, no al mensajero. Adoremos a Dios. Lo segundo es el mandato: no selles las palabras de esta profecía. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan cuando vimos en Daniel que Daniel estaba con la cabeza rota viendo todas estas cosas y no sabía cuándo iban a pasar todas estas cosas? El Señor le dice: sella estas palabras. No ha llegado el momento. Este es el momento de proclamar estas realidades. ¿Qué quiere decir eso, mis amados hermanos? No hay adoración si no hay proclamación. La iglesia tiene que proclamar la buena nueva del evangelio de Cristo Jesús para que todas las naciones le adoren. No sellemos el mensaje, proclamemos el mensaje. La siguiente exhortación es muy interesante, mis amados hermanos. A partir del versículo 11, el Señor nos llama a vivir en perseverancia también. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Note, hermano, este pasaje, la persona se siente raro. ¿Cómo es posible que Dios mande a alguien a que siga siendo injusto? ¿Qué clase de Dios manda a alguien a ser injusto? Dios debería mandar a todo el mundo a santificarse. Eso es atribuirle ideas a lo que Juan está viendo. Recuerden, hermano, él está recibiendo la revelación de Jesucristo. Y recuerden que esta es la historia de dos ciudades: la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres. La ciudad de los hombres detesta a Dios. La ciudad de los hombres
quiere separar sus ligaduras de Dios. Eso no es lo que dice el Salmo 2. Bueno, el Señor les dice, si eso es lo que quieren, manténganse ahí. Eso es lo que se está diciendo allí. Y la manera de repente que nos va a ayudar a entenderlo es el libro de Daniel también. Capítulo 12, versículo 10. Hablando de este tiempo, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Está hablando aquí de los que pertenecen a la ciudad de Dios, aquellos que son parte de los sellados, que tienen la marca del Espíritu de Dios en sus frentes. Ese es un grupo. Los otros, los impíos, ¿qué van a hacer? Procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero ¿quiénes entenderán? Los entendidos comprenderán. Aquellos que están endurecidos en su pecado no van a entender. El profeta Ezequiel nos ayuda a entenderlo. Ezequiel 3:27. Dice el Señor a Ezequiel: mas cuando yo te hubiera hablado, dice el Señor, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Mis amados hermanos, el punto a entender aquí es, solamente hay dos respuestas a la proclamación del Evangelio: o fe o incredulidad. Y a la iglesia de Cristo, que es quien se le está escribiendo este mensaje, el llamado es a vivir en fe, a perseverar. El llamado a la iglesia de Jesucristo es precisamente hacer lo que nos dice el versículo 11 en la segunda parte: el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Qué quiere decir, mis amados hermanos? Que mientras Cristo viene, hay cosas que hacer. Hay tiempo que invertir en las cosas que agradan a Dios, porque Él está formando su iglesia, Él está santificando su iglesia. Lo dice el versículo 12: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Eso es lo que está diciendo el Señor, mi amado hermano. He aquí, vengo pronto y vengo con mi recompensa. La recompensa puede ser juicio en el caso de los incrédulos, pero ya sabemos, mis amados hermanos, gloria eterna para la iglesia de Cristo. De ahí se desprende una invitación interesante. Versículo 13: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Versículo 14: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Cuál es el punto a ver aquí, mis amados hermanos? Nótelo, hermanos. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es el todopoderoso, Él es el omnipotente. Él hace conforme a su voluntad. Todo opera en Él y para Él. De modo que aquello que Él dispuso para su pueblo será así. Nada lo puede interrumpir, porque Él es. ¿Qué quiere decir eso, mis amados hermanos? Que podemos participar del árbol de la vida por la obra completa del Cordero de Dios. Nuestras ropas han sido lavadas en virtud, en este caso particular, no de la justificación, sino de nuestra perseverancia. Recuerden el mensaje a una de las iglesias: al que venciere, yo le daré ropas blancas. ¿Lo recuerdan? Esa es la idea aquí, entender, mi amado hermano. El alfa y el omega no lo va a dejar solo. A veces nos encontramos en circunstancias donde decimos: no puedo más, hasta aquí llegué. Algunos hemos tenido semanas difíciles. Y hermano, yo soy el primero en confesar que hay momentos en que he dicho: hermano, siento que no puedo.
Pero hermanos, aquí se nos está diciendo que recordemos, así como la iglesia tenía que recordar en medio de la persecución, Él es el alfa y la omega. En Él podemos perseverar. Más los que no lo hagan no tienen cabida. Es lo que se está diciendo en el versículo 15. Note. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Ok? Cuando se dice los perros ahí no se está refiriendo a Trixie, hermana Sumilda, no se preocupe. Pero se nos está transmitiendo una imagen. En tiempos bíblicos los perros eran animales inmundos, eran animales sanguinarios. No se parecía en nada a Trixie y a ninguno de los perritos que vemos por ahí. Vivían en la búsqueda de satisfacer el vientre, hacer lo que tuvieran que hacer para sobrevivir en términos generales. Eran sanguinarios, eran violentos. Y hay personas que se comportan así. Y hermano, permítame decirle que no se está refiriendo a ateos. Se está refiriendo a personas que están en el ambiente de la iglesia, pero que no son parte de la ciudad de Dios. Pablo advierte, estas personas no tienen cabida en la ciudad. No son parte del reino. Nótelo, hermano. Por ejemplo, Filipenses capítulo 3, versículo 18. Dice el apóstol Pablo a los filipenses, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Solo son ateos, hermano. Miren lo que dice el versículo 2. Esta es una palabra que dice el apóstol. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, de los obreros de la construcción, no de los que están en la iglesia. Guardaos de los mutiladores del cuerpo, esos que andaban diciéndole a la gente que tienen que circuncidarse para ser salvos. Son personas sanguinarias que buscan su propio beneficio, y lo sabemos aquí, mis amados hermanos. Esas son las iglesias más llenas, aquellos que nada más ofrecen lo terrenal para recibir lo terrenal. Su evangelio nada más es para llenar el vientre. Cristo vino para darte carro, casa, mujer, sanidad, no problema, etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, Cristo vino para darte vida, aun cuando no tengas nada de eso. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? El evangelio te invita a tener vida. Sigue diciendo, no quiero saltarme, el versículo 16. Yo he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Esto es Cristo diciéndole a su iglesia: yo soy el Mesías. Yo soy la promesa de Dios para ti. Yo soy tu esperanza. Yo soy tu salvación. Yo soy todo lo que necesitas. Ese es el anuncio que se nos está haciendo aquí, mis amados hermanos. Y por ende, se nos invita, hermanos, ante el llamado a perseverar, a vivir anticipando su retorno. ¿Qué me refiero con eso? Lea conmigo el versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Hay dos maneras de ver este pasaje. Algunos piensan que esta es una porción evangelística del pasaje y que se está haciendo una invitación a los impíos. Sin embargo, mis amados hermanos, aunque estamos en tiempo de hacer la invitación, porque Dios está llamando a su pueblo para salvación, el enfoque no es aquí un mensaje evangélico. De nuevo, este es un llamado a la perseverancia de los santos en Cristo. Este es el clamor
de la iglesia en el espíritu a su Señor. Este era el clamor de la iglesia en persecución. Ven, Señor Jesús. Ese es el llamado del creyente en sus circunstancias. Ven, Señor Jesús. Y créame, hermano, Él va a contestar en el versículo 18, antes que cerremos. Él va a contestar. Pero el llamado aquí es a nosotros, mis amados hermanos, que al igual que la iglesia de persecución, podemos estar lidiando con tormenta, persecución personal, persecución o decepción en lo personal. El mensaje del creyente o para el creyente es: ven, Señor Jesús. Y dice el Señor al que se siente así, el que tiene sed, venga a mí y beba. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. No hay restricción para ti, mi amado hermano. Todo lo necesario para la vida y para la piedad ya lo tienes en Cristo. ¿Qué te falta? Probablemente nos falte fe, pero ya Él hizo provisión para cada una de tus necesidades, la tuya y la mía. Particularmente en esos días cuando se siente que no puedo más, el Señor te dice: ven a mí y bebe. Mi hermano, no hay por qué morirnos de sed. El río fluye en abundancia. Mis amados hermanos, el hecho de que usted y yo seamos salvos nos hace anhelar por el retorno de Cristo. Nos hace desearlo con todo nuestro corazón, así como la iglesia primitiva. Eso no es lo que nos enseñó el Señor en la oración modelo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Esa es nuestra oración, porque entendemos que lo que viene es mejor que lo que hay y nada podrá compararse con la gloria venidera. Dice el apóstol Pedro: esperamos cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Vivamos a la luz de esta realidad, mis amados hermanos, porque Cristo viene. Oramos: ven, Señor Jesús, mis amados hermanos, también porque necesitamos que se le responda a la oración a las almas de los santos que vimos, ¿se acuerdan? Con el quinto sello, que claman: ¿hasta cuándo, Señor, vengarás? Las almas de los mártires. Cristo viene para que haya vindicación. Y mis amados hermanos, escuché a un amado predicador explicar por qué a veces no entendemos por qué el Señor se demora en su venida. Queremos que sea ya, sin duda, pero Él está cumpliendo su propósito. No hay nadie impidiéndole que llegue. Él no está llegando porque el diablo lo tiene presionado, no. Él tiene un plan. Faltan los demás. Faltan los que han de ser salvos por el mensaje del evangelio. Esta es cuestión de perspectiva, hermanos, si lo vemos así. En el caso de la iglesia de Asia Menor, cuando ellos decían: ven, Señor Jesús, el Señor les dice: esperen, ¿quiénes faltan? ¿Sabe quiénes faltaban en ese momento? Faltaba usted, faltaba yo, faltábamos nosotros. Así que el Señor no estaba tarde, sino que Él está cumpliendo su propósito y todavía faltan. Él no retrasa su venida porque hay algo malo. Él sabe lo que Él está haciendo. Sin embargo, hermanos, hemos de recordar que debemos vivir a la luz de que Él viene en cualquier momento y va a hacer justicia y va a vindicar su nombre y el de su pueblo. Y voy a cerrar, hermanos. Lea conmigo del versículo 18 en adelante. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las pagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro.
El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Si ven el versículo 20, es la respuesta al clamor de la iglesia. Cuando la iglesia dice, ven, el Espíritu y la novia dicen, ven, y el Señor le dice, he aquí, vengo pronto, voy, estoy en camino. Sin embargo, antes de esa respuesta hay una advertencia que está haciendo Juan, y la advertencia es a no añadir y a no quitar de la palabra. Ahora, ustedes dirán, bueno, nosotros nos salvamos porque ya el canon está cerrado, así que nosotros no tenemos nada que quitar ni nada que añadir, la Biblia está completa. Pero cuidado, hermano, porque la advertencia está en el advertir de quitar algo que lleve a la obediencia de la palabra de Dios. Esa es la idea que se está transmitiendo así, aquí. O añadir cosas que mermen de la obediencia de la palabra de Dios. En algunos casos, aquello que Dios llama malo, nosotros decimos que está bien. Eso es añadir o quitar, dependiendo de la manera en la que usted lo vea. Porque eso va o impedir que alguien obedezca o hacer particularmente que alguien desobedezca. Esa es la advertencia. Y tal como lo vemos aquí, la advertencia se asemeja a lo que vemos en el Antiguo Testamento. Cuando, por ejemplo, Dios está diciéndole a su pueblo, nadie añada la ley ni quita la ley o sufrirá la maldición. Entonces, de nuevo, ¿cuál es el llamado? A vivir conforme a la palabra de Dios en la expectativa del retorno del Señor, conforme a su palabra. Esa es nuestra norma de fe y práctica. Solamente la palabra de Dios es suficiente. No añade y no quita. El pastor no tiene derecho a decirle algo fuera de lo que está aquí. El diácono no tiene permiso de decirle algo fuera de lo que está aquí. Nadie tiene derecho a exigirle a alguien algo aquí de lo que no está aquí. Él es el alfa y el omega, no yo. Él es el autor, no yo. Nosotros somos solamente mensajeros, y a todo lo que se le pide a los mayordomos es nada más que sean fieles. Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, vengo, estoy en camino. ¿Y cuál es la respuesta del apóstol Juan? Amén. Ven, Señor. Es esa su respuesta, hermano. Es eso lo que anticipa. Eso es lo que quiere ver. Y el apóstol Juan cierra con lo que se entiende normalmente como un saludo. Y sí, es un saludo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Pero esto es más que un saludo, hermanos. Aquí está la clave por la cual perseveramos hasta el final. Por la gracia de Dios. No hay otro anhelo de mi parte para la iglesia que la gracia de Dios con nosotros en nuestro caminar. Por la gracia de Dios venceremos. Por la gracia de Dios permaneceremos firmes. Por la gracia de Dios perseveraremos aún en contra de la persecución, si es que lo hay. Por eso las palabras de Juan son atinadas aquí. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Y la respuesta es amén. Voy a callarme, hermano, solamente con 3 puntos de aplicación. Que hay práctica que vivir aquí. Si se dieron cuenta, mis amados hermanos, doy gracias a Dios de que nos ha permitido estudiar este libro. ¿Por qué? En otros lados no se estudia, no porque de aquí seamos la tapa del desierto, no estoy diciendo eso, sino porque hay temor del libro. Por si usted me ha seguido la lectura, he podido tener mis aciertos o desaciertos, pero lo que sí es seguro, que el propósito de este libro no es que usted tenga miedo, todo lo contrario, que usted se encuentre animado, que usted se encuentre exhortado de que Cristo está con usted, que Cristo viene por su iglesia y que Él sabe todas las cosas. Por ende, el libro que acabamos de estudiar, mis amados hermanos, es una exhortación a la esperanza. El Apocalipsis nos muestra a nuestro Dios exaltado, alto y sublime, soberano, cumpliendo sus propósitos redentores para toda la humanidad en Cristo, a pesar de la oposición satánica.
No importa qué diga Petro, no importa qué diga Trump, no importa qué diga Putin, no importa qué diga Xi Jinping, Cristo está soberanamente gobernándolo todo. Por ende, usted y yo sabemos, mis amados hermanos, que ya hemos vencido. La victoria es segura. Podemos confiar porque confiamos en Él. No en Molino, no en ningún gobernante, confiamos en Cristo. Y ese es el motor que nos motiva, mis amados hermanos, a vivir nuestro presente, sea que sea su postura con respecto a la escatología. Entienda lo siguiente: usted va a vivir su presente en la manera que usted entiende su futuro. Aquí se nos está diciendo que el Cristo y su retorno son el motor para la obra que nos toca. Voy a citar una vez más a Anthony Hoekema. Nuestra vida cristiana de hoy, nuestra lucha contra el pecado, tanto el individual como el institucional, nuestra obra misionera, nuestros esfuerzos por desarrollar y promover una cultura distintivamente cristiana, tienen valor no solo para este mundo, sino que tienen valor para el mundo por venir. Vivimos a la luz de eso, mi amado hermano, en la proclamación, en la lucha contra el pecado, no porque nuestra esperanza sea aquí, sino porque nuestra esperanza está en lo que viene. Si tú estás aquí hoy sin conocer al Salvador, Él hace la invitación hoy. Él aún está sacando gente de la ciudad de los hombres y lo está haciendo parte de la ciudad de Dios. Solamente tienes que reconocer que por donde ibas estabas en muerte. Y si reconoces que por donde ibas estabas en muerte, entonces la promesa de Cristo se hace valiosa, porque Él ofrece vida eterna en abundancia sin fin. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. El mensaje para todos: adoremos a Dios. Él es digno de ser adorado. Es lo que hemos visto desde el principio de Apocalipsis hasta el final. De repente se abre el telón y vemos al Señor exaltado en el trono, y lo que erupta en el cielo es adoración. Digno eres, Señor, porque tú creaste todas las cosas. Digno es porque Él nos redimió del pecado y de la muerte. Vivamos en adoración aquí y allá. Y último, hermanos, vivamos moldeados por su palabra. Vivamos aferrados a la verdad de su palabra. La palabra de Dios es suficiente. No necesitamos más. Cristo y su palabra es todo lo que la iglesia necesita. Vivamos a la luz de eso, mis amados hermanos, y llegaremos a la tierra prometida. Cielo nuevo y tierra nueva, para la gloria de Dios Padre. Señor, lo bendiga ricamente, hermanos. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos la herencia gloriosa. Ayúdanos, te pedimos, Señor, a vivir a la luz del entendimiento del inminente retorno de nuestro Señor. Que podamos, Señor, escuchar tu palabra, confiar en la certeza de tu retorno, la certeza de tu palabra, vivir conforme a la revelación que nos has dado. Señor, que guardemos la palabra de esta profecía y que vivamos conforme a ella, te lo rogamos. Ayúdanos, te pedimos, en nuestra debilidad. Tú que eres el alfa y la omega, danos la fortaleza, que tu gracia sobreabunde en nuestros corazones, de tal modo que podamos en gloria cantar acerca de nuestra redención preciosa. Ayúdanos, te pedimos, a vivir a la luz de estas verdades. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén.